Cada vez es más claro para más y más personas en Occidente que algo ha ido terriblemente mal con el proyecto de Ucrania. Las predicciones y proyecciones no dieron resultado y Occidente no parece saber qué hacer. La economía rusa no era un castillo de naipes como se predijo, las armas rusas no eran inferiores como se predijo, los soldados y comandantes rusos no fueron incompetentes como se predijo, y la tecnología rusa no fue inferior como se predijo. En algunos aspectos, los rusos incluso parecen ser superiores a Occidente. Sus armas son efectivas y, en muchos casos, tecnológicamente superiores, como lo demuestran claramente sus misiles hipersónicos, sistemas AM y sistemas de guerra electrónica. Su economía parece ser sorprendentemente avanzada y diversificada y basada en la creación de riqueza real en lugar de financiarización y deuda como la de Occidente. Su pensamiento estratégico y táctico también parece funcionar, mientras que el de Occidente claramente no lo hace. Todo el lío a menudo se explica como resultado de un error de cálculo de las élites occidentales, subestimaron a Rusia y sobreestimaron a Occidente. La situación, sin embargo, es mucho peor que eso. Cada día que pasa revela más y más la impotencia de Occidente y la situación se vuelve francamente humillante. En este punto, el resto del mundo niega con la cabeza o simplemente se ríe de Occidente y sus políticos y diplomáticos, sin mencionar sus poblaciones enloquecidas. La disfunción de Occidente es mucho más profunda que la situación en torno al proyecto de Ucrania. Está absolutamente en todas partes. Occidente no puede hacer diplomacia en general, no puede dirigir sus ciudades o países excepto hasta los cimientos, sus proyectos de alta tecnología fracasan casi por regla general, su infraestructura se está desmoronando, sus economías se están desmoronando y todas las políticas públicas parecen tener un suicidio civilizatorio como objetivo final. Los mecanismos de control de Occidente sobre el resto del mundo también se están desmoronando, incluido el dólar, las sanciones, las revoluciones de colores, las intervenciones militares y las amenazas. Nada parece funcionar y todo lo que hace Occidente parece empeorar las cosas. Cualquier persona racional al escuchar hablar a un líder occidental, diplomático o experto, se hace esta pregunta: ¿están mintiendo o son realmente así de incompetentes y delirantes? La respuesta es ambos, pero el factor de incompetencia es mucho mayor de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. ¿Por qué ha sucedido esto? Está claro que la causa es mucho más profunda que la desindustrialización de Occidente o los problemas económicos en general. La economía no explica la increíble incompetencia mostrada por Occidente antes y durante la guerra en Ucrania. Sugiero que la causa de este desastre en desarrollo es un grave problema estructural en Occidente, que Rusia parece haber evitado en gran medida. Este problema estructural es una condición necesaria del actual sistema occidental y ha sido creado a propósito para provocarlo y mantenerlo. Este problema es el tema de este artículo, así como el mecanismo detrás de él. Desafortunadamente, este es un artículo largo, pero el tema lo exige. El capital humano y sus propiedades. La actual estructura de poder basada en la ideología de Occidente requiere rotundamente que ciertos tipos de personas estén en posiciones de influencia y que ciertos tipos de personas sean marginados. Esto se aplica a todos los escalones de la escala social, desde maestros de jardín de infantes hasta maestros universitarios y ejecutivos corporativos, y todo el camino hasta los líderes de la sociedad misma. Esto ha estado progresando de manera constante durante las últimas 5 décadas y ha resultado en un problema estructural importante para Occidente. Ese problema es la evidente y masiva degradación y mala asignación del capital humano en Occidente. El capital humano se puede describir como la calidad de la fuerza laboral de una empresa o nación o, más específicamente, qué tan competente es el grupo de empleados, qué tan bien están capacitados, qué tan rápido pueden capacitarse, cómo se educan en general y cómo toman decisiones. Para entender lo que realmente significa competencia, definámoslo más. La competencia se puede describir como específica o general. Esta distinción es extremadamente importante y debe ser entendida por cualquiera que intente administrar el capital humano a pequeña o gran escala. La competencia específica es la capacidad para realizar un determinado tipo de trabajo. Esto puede ser carpintería, codificación, química, medicina, pilotar un avión, etc. Algunos de estos tipos de trabajos pueden requerir mucha competencia, capacitación e inteligencia, pero lo que tienen en común es que su alcance es limitado y está claramente definido. Existen dentro de límites claros, separados de las complejidades y la vaguedad del mundo en general. Cada tipo de trabajo requiere ciertas habilidades innatas en la persona, así como diversos grados de entrenamiento. Las personas, por supuesto, difieren mucho en su nivel de competencia específica dentro de cada campo. La competencia general o de alto nivel es la capacidad de hacer un trabajo que va más allá de los límites claramente definidos. El tema de esos tipos de trabajo existe en un complejo universo variable y puede ser extremadamente vago y confuso. Requiere la capacidad de adaptarse y ser capaz de transferir habilidades entre diferentes tipos de trabajo.
Esto también se aplica a la experiencia en un campo que se aplica a un campo completamente diferente, como la aplicación de la psicología a la economía o la astrofísica a la ciencia del clima. Ejemplos de puestos que requieren personas con competencias generales o de alto nivel son ejecutivos corporativos, todo tipo de planificadores y administradores, desarrolladores de productos, inventores, consultores y analistas de alto nivel, líderes y planificadores militares, diplomáticos, jueces, líderes políticos y ejecutivos de alto nivel. Científicos y teóricos, por nombrar algunos. Los tipos de trabajo de competencia específica y general no son dos cosas separadas. Se puede decir que los tipos de trabajo o trabajos van desde casi completamente específicos hasta casi completamente generales. Casi todos los tipos de trabajo tienen elementos de ambos, pero en proporciones variables. Para ilustrar esto, tomaré un ejemplo de una empresa con la que estoy personalmente familiarizado. Esta es una empresa de software con varios propietarios, la mayoría de los cuales trabajan en la empresa. Uno de los propietarios es un especialista en bases de datos excepcionalmente competente. Sin embargo, cuando contribuye a la toma de decisiones de la empresa en su conjunto, se convierte en un problema absoluto. La estructura de gestión de la empresa tuvo que ser modificada para neutralizarlo en ese rol, así como algunos otros. Este empleado tiene una competencia específica excepcional pero una competencia general muy pobre. No puede transferir su competencia específica de la base de datos a la competencia para mover la empresa hacia el futuro. Simplemente no puede operar de manera objetiva o sensata fuera de su trabajo de base de datos. Entonces, ¿qué hace que este empleado tenga una competencia general tan pobre, o más específicamente, qué es la competencia general? La competencia general requiere tres condiciones necesarias: a. Inteligencia general alta o IQ, b. La capacidad de ser objetivo, incluso en situaciones en las que el resultado de sus conclusiones puede no ser de su agrado, y c. La capacidad de llegar a conclusiones sin ser influenciado por otros, es decir, pensamiento independiente. Las dos últimas condiciones son un resultado directo de cómo el cerebro humano interactúa con el medio ambiente. El mecanismo detrás de esto es demasiado complicado para describirlo aquí, pero en términos simplistas se puede decir que los humanos varían en su relación con la realidad desde lo emocional exterior / subjetivo hasta lo introspectivo / objetivo. Esta variable, como todos los rasgos evolutivos, incluido el CI, tiene una distribución normal. Veamos primero el coeficiente intelectual o la inteligencia general. Para poder hacer frente a un trabajo seriamente complicado o pasar un programa universitario real, se necesita un coeficiente intelectual de aproximadamente 125. Solo alrededor del 5% de la población en Occidente tiene este coeficiente intelectual o superior. Esto significa que, para empezar, el grupo de personas con competencias potencialmente de alto nivel es muy pequeño. Incluso si usamos un coeficiente intelectual de 115 como límite, que es suficiente para la mayoría de los trabajos semicomplicados, el grupo potencial solo asciende al 16% de la población. Ahora echemos un vistazo a las otras variables, es decir, la objetividad y el pensamiento independiente. Esos dos están correlacionados y, por conveniencia, los manejaremos como la misma variable o rasgo, aunque no lo sean. Se distribuyen normalmente, al igual que IQ, con la mayoría en el medio y menos hacia los extremos en ambas direcciones. En un lado de la distribución están las personas que, para decirlo sin rodeos, son incapaces de pensar objetivamente sobre cualquier tema que pueda interactuar con sus puntos de vista personales sobre cualquier cosa. Pueden ser competentes en un campo limitado que es neutro para ellos, como las bases de datos, pero que no involucra nada más. No pueden dirigir una empresa en un entorno competitivo, excepto en el suelo. No pueden dirigir una ciudad, un país, una campaña militar, una economía o cualquier cosa que requiera competencia general independientemente de su inteligencia. Estas personas claramente no son adecuadas para trabajos de competencia general o de alto nivel. Entonces, ¿cuál es la proporción de la población que es lo suficientemente objetiva y pensadora lo suficientemente independiente como para ser adecuada para esos trabajos? Eso es difícil de determinar, pero está claro que es como máximo el 50% de la población. En realidad es mucho menos, pero seamos generosos y digamos que es un 30%. ¿Qué significa eso? El coeficiente intelectual y la objetividad / pensamiento independiente están algo correlacionados, pero supongamos que no lo están. Digamos que tenemos un grupo de personas potencialmente objetivas y racionales que es del 30% y un grupo de personas con un coeficiente intelectual de 125 que es del 5%. Eso significa que el grupo de personas de competencia general de alto nivel es el 5% del 30%, o el 1,5% de la población.
Si somos realmente generosos y asumimos que el 50% de la población es objetiva y racional y que un coeficiente intelectual de 115 es suficiente para esos trabajos, entonces tenemos un 16% del 50%, que es un grupo del 8% de la población. La importancia de esto no se puede exagerar. Este grupo, ya sea que lo definamos como el 1,5% de la población o el 8% de la población, es extremadamente valioso. Este es esencialmente el único grupo en la sociedad que puede evaluar de manera confiable situaciones complejas y tomar decisiones racionales posteriores. Sin ella, la sociedad tecnológica moderna simplemente no se puede construir ni mantener, y mucho menos avanzar. Permíteme reformular esto: si no identificamos y utilizamos a este grupo, no podemos dirigir nuestras sociedades complicadas, excepto hasta el suelo. La purga occidental de la competencia. Desde el punto de vista de la gobernanza, la sociedad occidental moderna está ideológicamente motivada y controlada ideológicamente. Está siendo impulsada en una dirección ideológica muy claramente definida, liderada por la Unión Europea y la actual administración estadounidense. Esta ideología no es el tema de este artículo, pero cualquier persona racional e independiente puede verla en todas partes. Para los desinformados y curiosos, un buen lugar para comenzar es el sitio web del organismo normativo de la UE, el Foro Económico Mundial. Para lograr estos objetivos ideológicos para Occidente, deben suceder dos cosas: a. Las personas adecuadas deben ser puestas en el poder en todos los niveles de la sociedad, o b. Cualquier elemento disruptivo debe ser eliminado o suprimido. Dado que todos los objetivos ideológicos tienden a estar más o menos en conflicto con la realidad, no hay grupo que los perturbe más que el que opera de manera objetiva e independiente. A personas así simplemente no se les puede permitir ocupar posiciones de poder, y si es necesario, deben ser mantenidas en silencio y o obligadas a seguir las reglas. El grupo de competencia objetivo racional general, ya sea el 1,5% o el 8% de la población, se convierte por tanto en un problema más que en un recurso. Esta es exactamente la situación en Occidente hoy. Mucha gente ha notado que la meritocracia ha sido sistemáticamente abandonada en Occidente y que la relación entre competencia y recompensa se ha roto en grandes sectores de la economía, y casi por completo en el gobierno. Lo que pocas personas parecen darse cuenta es que esto es una necesidad para alcanzar los objetivos ideológicos de Occidente. La competencia de alto nivel no se puede promover porque es una amenaza. Por lo tanto, no puede ser recompensado. Para ilustrar esto, echemos un vistazo a lo que sucede cuando se permite que un miembro del 1,5% obtenga un poder significativo. Elon Musk es un hombre inteligente, probablemente con un coeficiente intelectual de 150 o más. También es bastante objetivo y realista en sus evaluaciones, y un pensador independiente. Su propiedad y gobierno de Twitter/X es un problema importante para los objetivos ideológicos occidentales. La libertad de expresión es una amenaza obvia para cualquier ideología y, para frotar sal en las heridas, Musk menospreció a los guardianes de la ideología en Twitter burlándose de ellos, luego despidiéndolos a todos y manteniendo solo a los competentes. Esto no se puede dejar parado y ya podemos ver la respuesta. La UE planea usar la fuerza para detener esta afrenta a la ideología y, de hecho, puede bloquear Twitter en Europa. El campeón ideológico, y presunto robot lagarto, Mark Zuckerberg incluso recibió instrucciones de preparar una copia de Twitter ideológicamente pura en respuesta, pero parece haber fallado. Esperamos ansiosamente más respuestas, que pueden variar desde acciones legales hasta acciones más directas, y lo más probable es que estén dirigidas personalmente a Musk. La reconfiguración de la educación occidental. Como se señaló anteriormente, deben suceder dos cosas para que los objetivos ideológicos se conviertan en realidad: se debe promover a las personas adecuadas y se debe suprimir a las personas incorrectas. Este proceso de elevación/supresión se ha convertido en el principal objetivo del sistema educativo occidental, desde el jardín de infancia hasta la universidad. Si miramos lo que ha estado haciendo el sistema educativo, esto se vuelve extremadamente obvio. Aquí están algunos ejemplos. La evaluación de la competencia se degrada sistemáticamente para evitar la comparación entre los competentes y los incompetentes. Los exámenes se descartan en favor de proyectos constantes y los estudiantes trabajan en grupos para que los incompetentes se escondan. Las escuelas evitan evaluar al individuo directamente tanto como pueden y, por lo tanto, lo comparan con los demás. Los competentes no deben ser alentados y, si es posible, ellos mismos no deben darse cuenta de que están por encima de los demás. Las universidades están basando cada vez más la admisión en otros criterios además de la competencia, incluidas las cuotas basadas en variables de no competencia. El método de selección más insidioso es el ensayo personal que los solicitantes deben presentar y, a veces, es incluso más importante que las calificaciones. Todos los solicitantes saben que cuanto más señalen virtud en el ensayo, más probable es que sean admitidos. Sobre la base del ensayo,
Las universidades pueden elegir lo ideológicamente puro, que es el único propósito del requisito del ensayo para empezar. Casi todas las materias académicas se están convirtiendo de lo objetivo a lo subjetivo para ayudar al estudiante irracional incompetente. Esto se aplica incluso a materias difíciles como las matemáticas, donde hoy en día 2 más 2 no es necesariamente igual a 4. Incluso la inteligencia ahora es subjetiva y los estúpidos pueden ser tan inteligentes como los inteligentes, es solo una cuestión de perspectiva, las herramientas de medición adecuadas, e inventos idiotas como la inteligencia emocional. Casi todas las materias se han vuelto más fáciles que antes para ayudar a los estudiantes incompetentes e incluso campos críticos como la medicina ahora están graduando a personas que son completamente incompetentes y despistadas, a gran escala. Esta reducción sistemática de los estándares también tiene el beneficio adicional de crear desinterés en los estudiantes inteligentes y racionales. Un estudiante inteligente se desempeña cada vez mejor en relación con los demás a medida que la materia se vuelve más difícil. Si el tema es fácil o se vuelve poco interesante, se hundirá en la mediocracia, lo cual es parte del propósito de bajar los estándares para empezar. Disciplinas que pueden ser una amenaza para la irracionalidad de la ideología han sido subvertidas y corrompidas masivamente. Esto se aplica a varios campos, pero particularmente a la psicología y la historia, que en sus formas adecuadas serían una amenaza masiva para los objetivos ideológicos occidentales. La psicología se ha convertido en una abominación casi irreconocible, y la historia es en su mayoría solo mentiras en estos días. Las disciplinas falsas se han inventado desde cero con el propósito de entrenar a los ideológicamente puros sin necesidad de competencia o inteligencia o conexión alguna con la realidad. Estas disciplinas se pueden encontrar en listas de títulos universitarios más inútiles en Internet, pero eso es un malentendido. Esos títulos no son inútiles en absoluto, elevan a los ideológicamente puros en la sociedad al otorgarles una certificación universitaria. Esta certificación justifica otorgarles posiciones importantes en la sociedad. La sociedad occidental, en general, ha abandonado la racionalidad y la ha reemplazado por el subjetivismo, designado formalmente como posmodernismo. El propósito de eso no es solo entrenar y promover a los ideológicamente puros, sino usar el subjetivismo como una herramienta de opresión contra el grupo 1.5/8 y la parte racional de la población fuera de él. La mejor manera de reprimir a una persona racional es someterla a una existencia de total y constante irracionalidad. Es esencialmente un gaslighting a escala civilizacional, dirigido al peligroso grupo racional. Mientras el peligroso grupo racional está siendo reprimido y subvertido, los líderes del mañana ideológicamente puros son adoctrinados en lugar de educados, reciben certificaciones universitarias en lugar de títulos reales y, finalmente, reciben una cantidad interminable de trabajos falsos y bien pagados tanto en el sector privado como en el privado. Y sector público. Este grupo ideológicamente puro bien pagado se convierte entonces en la base de poder del nuevo sistema ideológico. La migración ascendente de los incompetentes. El objetivo de esta intervención deliberada en el sistema educativo es crear lo que podría llamarse un patrón de migración en la sociedad basado en falta de competencia y pureza ideológica. Las personas adecuadas deben ocupar los puestos correctos y los trabajos correctos, y dado que son incompetentes, esto debe gestionarse por ellos. Después de que salen de la escuela con sus certificaciones, el gobierno y el sector privado toman el control y los empujan activamente hacia arriba, mientras alejan al temido grupo 1.5/8 de la influencia y los trabajos bien pagados. Dos desarrollos en Occidente han sido una bendición para estos esfuerzos, la subcontratación de la fabricación occidental a Asia y la virtual abolición de la competencia en el sector corporativo. Esto redujo enormemente el nivel de complejidad de la economía occidental y, posteriormente, la necesidad del grupo 1.5/8. Cuando la mayoría de las empresas operan servicios en un entorno protegido, hay mucha menos necesidad de personas racionales de alto nivel, mientras que en una economía real estas personas simplemente no pueden ser marginadas. Además, cuando puede salirse con la suya operando una economía falsa basada en el estado de reserva del dólar, también puede operar una sociedad falsa dirigida por incompetentes. Echemos un vistazo más de cerca a cómo se gestiona esta migración ascendente de personas ideológicamente puras después de recibir sus certificaciones universitarias, y cómo se bloquea sistemáticamente al grupo 1.5/8. Se están empleando 5 métodos principales, que juntos forman un proceso de adquisición de la sociedad a largo plazo. Estos métodos son los siguientes. Filtrado del sector público, describe el proceso de selección de trabajo en el sector público. Inicialmente se utiliza el método de pie en la puerta. Unos pocos políticos y burócratas ideológicamente puros se posicionan dentro del sistema y comienzan a controlar quién es contratado. Esto aumenta exponencialmente a lo largo de las décadas a medida que más y más puristas obtienen acceso a las palancas del poder. Actualmente, el proceso es tan evidente que está comenzando a expresarse en los documentos de política de reclutamiento,
como el ejemplo reciente del gobierno británico que excluye a los hombres blancos de convertirse en pilotos de combate. Occidente ha podido excluir casi por completo al grupo 1.5/8 de los puestos del sector público utilizando este método, incluidas sus fuerzas armadas. Relleno del sector público. A medida que avanza el proceso de filtrado del sector público, los puristas dentro del sistema comienzan a crear más y más puestos para sus hermanos puristas. Se crean nuevos departamentos, aparecen grupos de trabajo y comités, y se expande el sector público. Las empresas de propiedad pública, como las empresas de servicios públicos, los hospitales y las escuelas, también se utilizan a menudo como unidades de almacenamiento para un gran número de personas ideológicamente puras. Esto es extremadamente obvio en Occidente. Cada ley o iniciativa innecesaria requiere más y más personas, y todas estas personas son cuidadosamente seleccionadas. Creación de empleo por decreto. Este método está dirigido al sector privado, así como al sector semipúblico. Los puristas del gobierno comienzan a crear nuevas leyes y estándares que todas las empresas deben cumplir. Estos se justifican sobre la base de la bondad y generalmente involucran el medio ambiente, la igualdad, la seguridad y cosas por el estilo. Esto crea una gran cantidad de puestos dentro de las empresas privadas que se adaptan a los ideológicamente puros, particularmente en funciones de apoyo como recursos humanos, funciones de cumplimiento y otras. Esto permite una situación de pie en la puerta en el sector privado y les da a los puristas acceso a las palancas de poder allí, al igual que ya tienen en el sector público. Filtrado del sector privado. A medida que los puristas obtienen acceso al sector privado, en particular a los recursos humanos, que es el caballo de Troya purista estándar en las empresas privadas, comienzan a filtrar a los nuevos empleados exactamente de la misma manera que lo hace el sector público. Al igual que en el sector público, este proceso de filtrado es cada vez más evidente. Un número significativo de empresas ya están especificando qué grupos no serán contratados en sus anuncios de trabajo. Dado que no pueden decir abiertamente no contratamos a pensadores inteligentes e independientes, por alguna razón suelen utilizar hombres blancos como representantes de ese grupo. Ese grupo es considerado una amenaza particular, aunque puedes estar seguro de que cualquiera que no siga el programa será despedido, sin importar su género o el color de su piel. Relleno del sector privado. Poco después de que Elon Musk comprara Twitter, despidió a alrededor del 80% de sus empleados. Ese 80% era el índice de relleno del sector privado de la compañía, bastante alto. Las empresas, particularmente en sectores que pueden influir en la opinión pública, pero no únicamente, están creando cada vez más una gran cantidad de puestos que son totalmente superfluos o destinados a operaciones de influencia contra el público. Esos métodos de filtrado y relleno son los principales mecanismos que se han utilizado para la toma de control de las sociedades occidentales por parte de los ideológicamente puros. Hay otros mecanismos, como ESG, el filtrado de ciertos bancos y fondos de inversión sobre quién obtiene financiamiento y quién no, y la inmigración descontrolada diseñada por los ideológicamente puros que ven como una continuación del proceso de migración interna. Sin embargo, todo eso está más allá del alcance de este artículo. Los ideológicamente puros han sido trasladados sistemáticamente a casi todas las posiciones de poder en el sector público y una gran parte del sector privado, y la situación en el sector privado se refleja cada vez más en el sector público en las prácticas de contratación y el relleno de empleados. El peligroso grupo 1.5/8 se mantiene alejado por todos los medios y con gran éxito. La base de poder de la ideología está firmemente en su lugar. Este programa de migración laboral no ha sido barato. Millones de puestos de trabajo innecesarios cuestan dinero y está claro que una parte importante de la deuda pública occidental se puede atribuir a este programa, un hecho que no parece haber sido advertido por mucha gente. Las consecuencias. Lo principal que hay que entender es que las sociedades y economías occidentales se han puesto sobre una base ideológica. La productividad, la competitividad, la tecnología y la ciencia simplemente ya no son prioridades en Occidente. Explicar las consecuencias de este proceso para Occidente requeriría muchos artículos o un libro de varios cientos de páginas. Aún así, mencionemos algunos ejemplos. La crisis de competencia inversa. El objetivo de todo este proyecto ha sido colocar a los ideológicamente puros en todas las posiciones de poder en todos los niveles de la sociedad. Estas posiciones están, en una sociedad normal y competitiva, ocupadas por el altamente competente grupo 1.5/8. El proceso ahora está casi completo con la mayoría de las posiciones de poder ocupadas por los ideológicamente puros. Algunas de esas personas tienen un alto coeficiente intelectual, pero no son ni objetivos ni pensadores independientes. La ideología a la que deben suscribirse es simplemente incompatible con esas cualidades. Esto tiene algunas consecuencias graves. Recuerde que es más probable que los puestos de poder e influencia exijan competencia general que otros puestos, a diferencia de la competencia específica. Cuanto mayor es el poder, más exige la posición competencia general.
Las personas en estas posiciones ahora son seleccionadas por fervor ideológico y confiabilidad, por lo que cuanto más alto se asciende, más entusiastas ideológicamente son las personas que las ocupan. Esto significa que las personas con pensamiento menos objetivo e independiente ocupan las posiciones que requieren la mayor objetividad e independencia de pensamiento. Por lo tanto, en Occidente la incompetencia se vuelve mayor y más común cuanto más alto se asciende, como alguien dijo, un general es un coronel incompetente. Esto se puede ver absolutamente en todas partes, excepto en algunas empresas privadas reticentes. Esas excepciones, por supuesto, se están abordando mientras hablamos. El segundo problema es que muchas de las personas irracionales subjetivas que tienen todo el poder tienen un coeficiente intelectual razonablemente alto. Eso puede parecer algo positivo, pero tiene una gran desventaja. Las personas irracionales subjetivas de coeficiente intelectual moderado a alto son las más fáciles de lavar el cerebro de todas las personas. Las razones de esto son complicadas y deben abordarse en otro artículo, pero lo que esto significa es que el nivel superior en Occidente no solo es el más incompetente en comparación con lo que requieren sus trabajos, sino que también es el más incompetente, maleable y delirante. La crisis de los costos y la deuda, la migración de los ideológicamente puros a la base del poder ideológico y las posiciones de influencia ha creado millones de puestos de trabajo en las sociedades occidentales que no generan valor. Estos trabajos son mucho más numerosos y están más extendidos de lo que la mayoría de la gente piensa, y no me sorprendería si algo como el 20% o el 30% de toda la fuerza laboral de Occidente pudiera ser despedido sin ningún efecto adverso. De hecho, el efecto sería positivo, especialmente si se pudiera hacer que esas personas trabajaran en los trabajos de la economía real, en su mayoría serviles, para los que son adecuados. Se ha culpado a la desindustrialización por los niveles extremos de deuda y las cargas fiscales de Occidente. Eso es, en la medida de lo posible, cierto, pero mantener a este grupo gigante de incompetentes en sus trabajos falsos también supone una carga extrema para Occidente. Las sociedades occidentales ahora son completamente insostenibles y no pueden funcionar sin un aumento constante de la deuda. La crisis de competencia, esta crisis se puede explicar con el siguiente ejemplo: digamos que hay 3 empresas con una participación de mercado combinada del 100% en algún sector. No hay competencia real entre ellos y todos pueden relajarse porque los clientes no pueden ir a ningún otro lado. Estas empresas pueden salirse con la suya con una incompetencia absoluta en la mayoría de los niveles, incluso en la gestión. No necesitan pensar en eficiencia, seguridad, productividad o costos, excepto en sus sitios web y en los informes anuales. Sin embargo, si un competidor con empleados competentes logra infiltrarse en el sector, esas 3 empresas chocarán contra un muro. Habrá una enorme crisis y uno o más de ellos muy probablemente se hundirán. Esta es exactamente la situación en las economías occidentales ahora. El monopolio y el oligopolio es la regla y el objetivo principal de la mayoría de las grandes empresas occidentales es evitar que alguien se infiltre en su sector, generalmente sobornando a los reguladores o comprando a la competencia. Esto es una necesidad porque una gran cantidad de empresas occidentales ahora están dirigidas por una administración incompetente y cuentan con personal incompetente, particularmente en funciones de soporte y administración. Las palabras inmortales del empleado anónimo de Boeing sobre el 737 MAX se aplican a la mayoría de las grandes empresas occidentales: este avión está diseñado por payasos que a su vez son supervisados por monos. Las empresas occidentales ya no son competitivas. No pueden competir con las empresas chinas ahora y pronto no podrán competir con las empresas en general fuera de Occidente. Simplemente no pueden funcionar excepto dentro de un espacio económico seguro. De hecho, la situación es tal que los chinos ya hacen el trabajo real para muchos de ellos y reapuntalar el trabajo es problemático debido a, sorpresa, la degradación del capital humano en Occidente causada por la reorientación de su sistema educativo. Esto también se aplica a las sociedades occidentales en su conjunto. Todo el liderazgo y las clases diplomáticas de Occidente ya no son competitivos contra el resto del mundo exactamente por estas razones. Están siendo superados por los chinos, los rusos, los indios y todos los demás en todo momento. Incluso los líderes africanos son ahora más competentes que los líderes occidentales. Siempre han tomado decisiones que son mejores para su gente que los líderes de Occidente, al menos durante los últimos años. La crisis de la complejidad. Anteriormente en este artículo afirmé que el grupo 1.5/8 es extremadamente valioso para las sociedades modernas y sin él no se pueden administrar las sociedades modernas complicadas. En Occidente, este grupo ha sido marginado con éxito en gran medida y una buena parte de él ya ni siquiera se preocupa por la educación universitaria. La situación, sin embargo, es aún peor que eso. La reconfiguración del sistema educativo y la ruptura entre competencia y recompensa en el mercado laboral ha cambiado fundamentalmente el proceso de toma de decisiones detrás de la selección de la educación universitaria. ¿Por qué estudiar ingeniería, que es difícil,
cuando puedes obtener un trabajo aún mejor pagado con un título en psicología, que es fácil hoy en día. La reconfiguración del sistema educativo occidental ha cambiado la estructura de recompensas. Esto ya ha causado una gran crisis en las sociedades occidentales, particularmente en los Estados Unidos. El mantenimiento de aspectos complejos de la sociedad estadounidense necesita un gran grupo de ingenieros y personas con educación relacionada. Este mantenimiento está fallando ahora y depende significativamente de ingenieros extranjeros educados en universidades estadounidenses. Verá, porque los estadounidenses estudiarían ingeniería en un sistema que no la recompensa. Si China e India pudieran de alguna manera retirar a sus ingenieros y otros con una educación sólida de los EU. El sistema estadounidense probablemente no podría mantenerse, y mucho menos avanzar. Esto empeorará progresivamente y pronto llegaremos a un punto en el que los sistemas complejos que sustentan la sociedad no podrán seguir funcionando. Eso requerirá algún tipo de restablecimiento a una sociedad menos compleja, con menos prosperidad, por supuesto. Hay muchas más crisis que esas 4, pero no me gustaría sonar como un agorero enumerando más. Rusia y el futuro. Entonces, ¿qué pasa con Rusia? En primer lugar, hay señales claras de que los rusos se han dado cuenta de lo que está pasando en Occidente y están aprendiendo de ello. Recientemente abandonaron el proceso de Bolonia, que es un sistema europeo de estandarización de la educación. El sistema de Bolonia tiene el propósito expreso de diluir la educación en los Estados miembros, implementando certificaciones en lugar de títulos reales, y llenando las sociedades europeas de expertos mal educados y generalmente incompetentes que siguen el consenso, pase lo que pase. Los rusos vieron este sistema como una amenaza para su país, y lo es, y, al menos en parte, han vuelto al sistema soviético más antiguo y más duro. En segundo lugar, los rusos parecen estar realizando purgas de incompetentes y corruptos dentro de las estructuras estatales, incluido el ejército. La meritocracia parece estar en la agenda, un concepto radical en estos días. Lo más probable es que los rusos vean estos esfuerzos como críticos para la continuación de su Estado y nación, y tendrían razón. La situación en China es muy similar y hay indicios de que el resto del mundo no occidental se está poniendo al día. Recuerde que uno de los resultados de la reciente cumbre Rusia-África fue un esfuerzo educativo organizado por Rusia en África. Dudo que los estudios de la mujer sean parte de ese currículo. El choque actual entre Occidente y Rusia, y cada vez más entre Occidente y el resto del mundo, se está convirtiendo en un choque entre los incompetentes e irracionales y los competentes irracionales. El resultado es obvio, pero ¿qué sucede cuando una persona irracional que está arrinconada tiene acceso a armas nucleares? Eso es una suposición. Al poner a sus sociedades sobre una base ideológica, la élite occidental se ha arrinconado a sí misma. No pueden competir, no pueden desarrollar sus economías o sociedades, y no pueden volver. Arreglar los problemas de Occidente requerirá una reactivación económica, donde una economía real reemplazará a la actual economía de servicios financiarizados falsos. Esto no se puede hacer sin poner al odiado Grupo 1.5/8 en posiciones de poder. Por lo tanto, no se hará mientras la actual clase dominante occidental esté en el poder. Las sociedades occidentales no sobrevivirán a un renacimiento económico en su actual configuración ideológica. Por lo tanto, el conflicto es la única opción que le queda a la clase dominante para aferrarse al poder.